Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juliana Cabezas Cardona, soy estudiante del programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad de Tolima. Mi código es 1101-5035-2019. Este trabajo va dirigido para el doctor en Artes Albeiro Ares, docente de la misma universidad. En el presente pretendo hablar sobre la vida de Alan Capro, quien fue uno de los precursores y pioneros en el happening y arte performance. También un poco sobre la vida de él y sus obras. La presentación a continuación contiene los siguientes temas: biografía del autor, temática de sus obras, trayecto artístico de Alan Capro y el legado que deja como artista. ¿Qué es el happening? Como su nombre lo indica en inglés, el happening es una acción que está ocurriendo. Esta surge en el siglo XX, dando paso a nuevas creaciones artísticas de expresión y como una manera de crítica al arte tradicional, sacándolo de los museos y desde los bastidores. Las primeras apariciones de happening se presentan en los años 50, a manos de John Cage y Alan Capro, y que a día de hoy se desconoce quién fue el primero en darle el nombre de happenings, pues en aquel entonces se conocía como acontecimientos teatrales sin guión o trama. El happening también se logra definir como una serie de actividades llevada a cabo por artistas y espectadores donde no existe ningún tipo de jerarquía entre ellos, logrando de esa manera una retroalimentación de dichas actividades. Los acontecimientos allí desarrollados no tienen ningún orden en específico, y el resultado final depende de las decisiones y acciones de cada participante. De esta manera, Capro logra una crítica al arte y desarrolla el concepto del no arte, el cual lo define como una práctica que busca la creación de experiencias por medio de un espacio físico. Cada momento de estos happenings son fugaces y pertenecientes a la cotidianidad, por lo que son únicos e irrepetibles. Capro genera un aporte a la antiestética del arte tradicional, pues busca alejarlo de lo sublime y ensuciarlo cada vez más para lograr así una interacción o una relación directa a la vida real. Alan Capro fue uno de los pioneros del happening junto con John Cage. Alan nace en Atlantic City, en Nueva Jersey, el 23 de agosto de 1927. Es un artista instalador. Capro estudió arte en la Universidad de New York, obteniendo su licenciatura en el año de 1949. Posteriormente, amplió sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Hans Hofmann entre 1948 y 1949, y más tarde con el profesor Meyer Shapiro en la Universidad de Columbia entre 1950 y 1952. Fue uno de los miembros fundadores de la Galería Cooperativa Hansa de New York, en la que celebró su primera exposición individual en 1953. Sus instalaciones reflejan desde un principio la idea del no arte, de separar el arte desde el objeto. Fue un influyente maestro en la Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de California. Una de las frases más célebres y por la que más se reconoce a Capro es la siguiente: la línea entre el arte y la vida debe ser fluida e incluso mantenerse distinta, tanto como sea posible. Visión artística de Alan Capro. En 1958 comenzó su carrera como teórico del arte con un ensayo influyente, El legado de Jackson Pollock, en el que pide el fin de la artesanía y la permanencia en el arte, exigiendo un cambio que los artistas reenfocaran su atención en formas de arte más transitorias, es decir, que ya no se focalizara el proceso artístico, sino más la determinación y el resultado final que reflejaría la obra. El principal objetivo de Alan Capro con sus obras era establecer una interacción entre la obra, el artista y el espectador, no como espectador, sino más como alguien partícipe, parte de la obra y dentro de la obra. Su trayecto artístico inicia en el campo de la pintura, siendo alumno de Hans Hofmann en Nueva York. A partir de 1952, él abandona el expresionismo abstracto para pasar al collage. El trayecto artístico de Alan Capro toma sus inicios en la Academia Hans Hofmann en Nueva York, en la cual se ve influenciado bajo la figura de Jackson Pollock, o sea, el expresionismo abstracto, el cual empieza a abandonar a partir de 1952. Alan Capro realiza una serie de collages en los que utilizó distintos materiales no perecederos tanto para el artista como para el espectador, como periódicos, paja, alambre o madera.
Eran pintados próximos al estilo utilizado por la Escuela de Nueva York. Su encuentro con John Cage, llegado de la Black Mountain College a Nueva York, fue decisivo para la continuidad de su obra. Caprow investigó la utilización del azar como elemento articulador de su obra. Temática de sus obras. Alan Caprow crea ambientes, un espacio lleno de ensamblajes con el único objetivo de sumergir al espectador dentro de la obra como su principal participante. Algo que también cabe resaltar dentro de las obras de Alan Caprow es que hacía una especie de series, como podemos presenciar con la de El desnudo blanco cerca de una silla verde, White and Brown Figures, Figures in Yellow Interior y Female Nude Sitting on a Chair, que eran similares y todas tenían como la misma composición, los mismos objetos y casi que la misma paleta de color, cosa que también se podía decir que era típica del expresionismo y del impresionismo. Una de las obras más relevantes de Alan Caprow es Subway with Self-Portrait de 1956, con el movimiento del expresionismo, el paisaje urbano y el autorretrato dentro de la misma obra, pues se puede presenciar una pequeña figura dentro de una especie de espejo que está dentro de la pintura. Es decir, hay una cita de él mismo dentro del cuadro. Sus pinturas no muestran una horma específica, lo cual puede dar puerta hacia las obras de happenings que se vendrían a dar a partir de 1959. El año de 1957 fue una época decisiva para Caprow, pues genera su obra Baby, que es típica del conceptualismo y del ensamblaje, ya que tiene recortes de posteriores obras de él pegadas dentro de uno mismo. Me centraré a hablar un poco de Baby, ya que fue bastante decisiva y fue una de las primeras obras en las que el artista empezó a experimentar con materiales poco convenientes acerca del arte tradicional. Baby es un collage de acción hecho de objetos ensamblados al azar, juxtapuestos con piezas recortadas con las pinturas de Caprow. El único elemento coherente y ordenado en la composición está en la disposición formal de los elementos en franjas verticales. Caprow produjo la obra en un proceso frenético y ritual, influenciado por la calidad gestual de la pintura de acción. Caprow se hace eco de las combinaciones y también del hecho tridimensional que pues para él era como sin ataduras, el hecho de ser libre y de experimentar sobre su propia obra sin tener que seguir unos límites o unos parámetros estéticos, generando así un discurso antiestético y crítico hacia el arte tradicional y hacia los museos. Pues empieza a implementar más objetos encontrados y materiales cotidianos en un intento de reconciliar el arte con la experiencia cotidiana, logrando así generar una relación más afianzada con el entorno del espectador y con el entorno del artista. Caprow decide trasladar la cotidianidad a terrenos artísticos. Fue productor de arte que era vivo, pedagógico, sociológico, efímero y lúdico con los espectadores y quienes le darían la importancia a cada obra. La reinvención es un pilar fundamental en las obras de Alan Caprow, debido a que él mismo considera que cada experiencia de los happenings es única e irrepetible. Esta decisión premeditada de que cada evento se distinga del otro es una forma de intervención, considerando y logrando que el arte tradicional se distinga como objeto físico y estático y sus intervenciones se separen totalmente de esta idea. Caprow comienza a indagar un poco más en el efecto del espacio a través de la incorporación de objetos tridimensionables, palpables, modificables, encontrados en su trabajo a través ya de su experimentación como artista. Happenings in Six Parts es uno de los primeros performances más importantes del artista. Este se da en 1959 como una instalación. 18 Happenings in Six Parts se realizó en la Rowing Gallery de Nueva York y es uno de sus primeros y más importantes happenings, a menudo citado como un punto de inflexión para el arte escénico. Caprow autorizó una reinvención de esta pieza pocas semanas antes de su muerte y se representó en las Haus der Kunst de Múnich en noviembre de 2006. Caprow en esta instalación envió invitaciones al público, dejando en claro que este último estaba involucrado en el evento. El evento utilizó varias salas de la galería. En estas salas, las sillas y los asientos se dispusieron en varias direcciones,
lo que obligó al público a ver el espectáculo de formas disparejas. El espacio estaba entrecruzado con luces de colores, espejos que se sumaban a la complejidad del entorno. La actuación se dividió en 6 partes, cada una de las cuales constaba de 3 eventos. Se escuchó el sonido de una campana para separar los eventos y las instrucciones que se dieron a la audiencia fueron básicamente para cambiarse de habitación. Yard, de 1961, fue el performance más importante de Capra y a consideración personal ha sido uno con los que más se le ha reconocido al artista. Capra crea esta obra para el espectáculo inaugural de Nueva York de Hauser and Wirth, Environment Situation Space. En este trabajo seminal recreó un depósito de chatarra en el patio trasero de la entonces Martha Jackson Gallery, creando un ambiente inmersivo con el que la audiencia interactuaba. Este trabajo contenía un alto elemento de juego. Capra, como ya se mencionó anteriormente, consideraba los happenings como un juego, pero dentro de los límites de Capra había prefijado. La pieza ilustra la expansión de la escultura en escala y los límites cada vez más borrosos entre un arte como la vida y un arte como el arte. En la determinación de Capra no había distinción entre el espectador y la obra de arte. El espectador se convirtió en parte de la pieza, como ya anteriormente lo venía prefijando dentro de sus anteriores happenings, y pues en los collages también se podía ver este tipo de intención. Otro de sus más grandes e impactantes performances fue Words, de 1962. Words, exhibida en la Smalling Gallery de Nueva York, lleva al público a un viaje a través de 2 salas, animándolos a contribuir con componentes escritos y verbales a medida que avanzan a través de este entorno interactivo. Capra denota dentro de la obra como una especie de texto urbano que hace referencia al graffiti. También utiliza vallas publicitarias, periódicos, conversaciones escuchadas y una conferencia, involucrando al espectador en una experiencia multisensorial que literalmente da vida a las palabras. La importancia de esta pieza se basa en la responsabilidad del espectador de convertirse en parte del proceso creativo más allá de la participación pasiva del espectador. It es una de las obras más reconocidas por parte del autor. Fue hecha en el año de 1964 en el Bronx, una caverna que antes solía ser una cervecería de California. Los visitantes podían recorrer dentro de la obra y en medio de su recorrido se les iba ofreciendo lo que era vino, papas hervidas y también variedad de verduras. Del techo colgaban también frutas, las cuales ellos mismos podían también ingerir. Los espectadores podían comer deliberadamente durante 1 hora y la obra estuvo abierta tanto de día como de noche. También cabe recalcar que dentro de esta obra se dio una estimulación auditiva hacia los espectadores con metrónomos que asimilaban el latido de un corazón, el típico tap, tap, tap repetitivo que se escuchaba durante todo el recorrido que hacía el espectador. El objetivo de esta obra eran las sensaciones mentales y físicas que ponían en alerta los sentidos de cada participante, pues la cueva se encontraba a oscuras y su entorno era de una aura pues bastante tenebrosa, activando así también la curiosidad. Luego Capra decide intervenir nuevamente con su happening Fluidos en 1967 en California. Fluids es una de las obras más ambiciosas de Capra. En él recurta a varios grupos de residentes locales para construir enormes estructuras de hielo en varios lugares de Pasadena, California, durante una retrospectiva de mitad de carrera. La partitura original de la pieza se exhibió en vallas publicitarias por toda la ciudad. La idea de la acción colectiva que resulta en el inevitable derretimiento del hielo fue un comentario sobre la naturaleza obsoleta del trabajo humano, a una alegoría distópica de la producción y el consumismo capitalista. Bien se puede reflejar en el consumismo del hielo ante el calor, que refuta la permanencia del objeto de arte. La documentación del evento incluye fotografías, incluye películas, incluye videos cortos, incluye la publicidad en una cartelera, notas y dibujos propios del artista. Este trabajo fue reinventado en 2005.
La admirable resistencia de Caprow a la forma en que se utiliza el arte surgió de su enseñanza como historiador del arte, que era inseparable de su práctica como artista. Caprow llega a abordar críticamente la puesta en escena del estilo de vida y el consumismo cotidiano de los Estados Unidos, como se puede ver en el anterior happening de Household, que es un ritual de mujeres lamiendo mermelada de un carro, de 1964. Sin embargo, esto lo distancia un poco de sus colegas. Sus happening eran generalmente eventos bromistas, los tomaba como en especie de ironía, de sarcasmo hacia las problemáticas sociales que se presentaban en aquel entonces, aunque pues se regulaba con precisión, que se desarrollaban luego con un breve catálogo recurrente de pautas para que los espectadores siguieran. Este tipo de pautas de guiones eran cosas un poco más complejas, eran de solamente signos de puntuación o órdenes pues un poco más sencillas, tipo como la gente camina por el metro justo antes de bajarse, o gritan antes de subirse, váyanse inmediatamente. Eran cosas como muy directas para que el espectador lograra como captar la idea del momento del happening y pues este tuviera como más peso, más impresión hacia las personas que lo observaban alrededor, convirtiéndolo así en experimentos un poco más exploratorios, más de sensaciones diferentes hacia los espectadores. Debido a todas estas acciones, Caprow logra romper totalmente las tradiciones artísticas ya preestablecidas desde la academia, abriendo así paso a una de las manifestaciones artísticas más importantes del siglo XX y siendo también uno de los artistas más reconocidos, puesto a quien fue quien preestableció tanto el performance como el arte del happening. El legado de Caprow saldrá a la superficie, no en espectáculos como este, aunque probablemente sean catalizadores valiosos para una mayor investigación e inspiración, sino a través de lenguajes, sus notas, sus partituras, sus folletos para actividades, sus colecciones de momentos efímeros que solo se pueden incluir en fotografías y pues videos, y también la automatización de los montajes que lograba hacer dentro de museos y fuera de ellos. Caprow era adorado por varios críticos, pues este personaje era totalmente todo lo contrario se iba contra la idea del no arte, era innovador, intelectual, logró demarcar la interacción como del espectador directamente con la obra, lo cual logró convertirlo en uno de los personajes más importantes para el performance y el happening, pues después de él se empezaron a generar más acciones e intervenciones como esta y de esta manera, gracias a él y a John Cage. También logra enriquecer los principios del arte conceptual, allanando también el camino para géneros, pues como ya lo mencionó antes, de la instalación. Su trabajo también ejerce una fuerte influencia de ciertos movimientos del arte contemporáneo, también influenciando de esa manera el arte pop y el minimalismo. Bueno, hemos llegado al final de la presentación, espero les haya gustado y espero haya servido de mucha información lo que han presenciado en este momento. Agradezco de su atención y pues espero que haya sido de mucha ayuda.